onda, mi bandita hermosa? Ya llegamos a Nakano. Hoy es el último día en Japón y qué mejor que cerrar con broche de oro en este imperio del juguete, en la meca del coleccionismo. Como siempre, tempranero, son cuarto para las 11. Creo que todo empieza a abrir a las 12, pero nos vamos a preparar. Vamos a ver qué tiendas van abriendo y vamos a sacarle el mayor provecho al día. Están viendo bien, aquí se realizó el intercambio Batimóvil por Kaiju. Abrieron temprano, es la primera tienda que voy a visitar y pues con más emoción porque conozco al dueño. Con toda la actitud de hello, hello, how are you? Fine, thank you. Nice t-shirt, eh? Oh, good morning. It's a pleasure to see you again. What's new for the collection, the Batman collection? Batman, my home, ne? Home. YouTube? Yes. Do you have any Batman Menko? Something extra for sale, Batman? Yes. Can I see some? Aquí es garantía que encontraremos algo de Batman, entonces por eso me emociona venir. Tiene Kaijus, nada más que de repente los precios de él sí son un poquito agresivos. Esa vitrinita de allá al fondo es donde guarda las joyas. Ven ese como astronauta, está precioso. Pero siempre que uno pregunta te dicen expensive, expensive. Está sacando las joyitas, ¿eh? Wow, beautiful. Soft touch. Nada más me dice soft touch, o sea que lo saquemos con mucho cuidado. Do you speak Japanese? No, I don't speak Japanese. Study. Yeah, I need to start Oh, studying. very nice. Very nice. So I can bargain. Nice Batmobile. Vean nada más toda la cantidad de Menkos que tiene. Dice que son años de estarlos buscando, que son de su colección, pero que algunos me los puede vender. Very This nice. one's beautiful. Nice. Oh, nice sense, ne? Nice sense. Y entre más raros sean los colores del Batman, mejor y más cotizados son. El Batman verde se caracteriza por ser de acá y el rojo también. Voy a tratar de llevar también unos extras por si alguno de ustedes quiere. Estas joyitas no las suelta. Ahora está muy contento porque dice que después del video ha venido mucha gente a saludarlo, a hacer negocio con él. Oh, go. Big. Big is big, beautiful. Like this. Same. Look at this one. Aquí está un poquito la selección que hice, a ver si se anima porque como que le cuesta un poco soltar. Me dice, es que escoges los buenos. Same. Same, yeah, double. ¿Ven cómo no quiere soltar? Dobles. Me quitó uno, dices que ese es mío. Les digo, le cuesta. Ojalá. But there are so many. No quiere aflojar, escoge. You choose. Vea, se los lleva para su colección. Vean ese Batman verdecito, está súper chulo. Ahí va aflojando poquito a poco. Me siento muy emocionado de que haya sacado esto de allá del fondo, pero le está sirviendo como para elegir él los de su colección. Entonces estamos peleando aquí unos extras. Véanlo cómo sufre. 3,000 piece. これが1 piece 5,000 piece. 5,000 1 piece. This 2,000 piece. No se baja, está duro. Dices que esto es de mi colección. Aparte me cuesta mucho trabajo no poder dejar grabando para que ustedes vean la negociación, pero aquí no hay ni siquiera dónde poner la cámara y como que cada vez que la prendo como que se está acabando un poquito porque no le gusta negociar con la cámara puesta. Pero tiene que aguantar tantito porque ustedes me vienen acompañando. All What? my price これ Oh, too much. 割る no tax Japanese tax でこれ 7,500 Que los guardó por 30 años. collection. Give me friend price. Friend price. My friend price 6. これで
One okay. Just press. Oh, wife. Oh, Batman signal. Bad signal. Wife. Bad girl. Hi. 今外人さん相手してる。 Let's do this. Okay. Okay. My friend okay. Yeah. しょうがねえな、まったくな。 Good deal. ウェルカムね。ウェルカム。中野ブロードウェイウェルカムね。 Welcome to Nakano Broadway. オッケーオッケー。オッケーオッケー。Me dirijo hacia las tiendas donde están las celdas porque hoy sí me voy a ir primero a lo duro y después de ahí ya voy a irme relajando porque si no se me puede acabar el tiempo y solo tenemos un día. Cuando vengan a Japón les recomiendo dejarse mínimo 2 días para Nakano porque si no nunca van a terminar de verlo. Y pues sí, ahorren lo más que se pueda porque está hardcore aquí los costos y uno se aloca bastante. Aquí vemos las celdas que tienen, estas están en subasta. Uno se emociona porque ve los precios y dices, wow, no está tan caro. Esta de Astro Boy, $120. Pero no, ese es el precio inicial de subasta. Esta de Asuka de aquí empieza en $350, pero va a acabar. Algo me dice que como lumbre, muy cara. Muy chidas las de Evangelion. En este viaje ando hypeadón con la onda de Evangelion. Y hay de Ranma y medio, hay de Sailor Moon, hay de muchos animes. Pero esperemos que tengan de Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon. Vamos a ver qué hay. Sí nos dejó grabar un poco de estas joyas. Vean aquí. No, la neta, la lana nunca es suficiente en Nakano Broadway. Pero, pues aunque sea como les digo, úsenlo como museo. Vengan, dense las 3, pregunten. Sin miedo a la muerte. Y si traen un extra, pues neta, háganlo. Anímense porque la lana trabajando, echándole ganitas, se consigue. Pero este tipo de joyas, no. Esta es una de las que más me quedé con gana, pero $1,600, $30,000 por esa de Asuka. Ya volveré, aguántenme aquí un poquito más. Estas son las que elegí finalmente. Vean nada más qué joyitas. Oh, estoy aventando la casa por la ventana, pero no podía evitarlo. Vean esta de Shiryu. Aquí del torneo galáctico. Y la joya estelar, la pieza por la que vine, esta de Vegeta. No tiene mouse, vean nada más. Es de las primeras escenas donde él llega. Esta pieza en verdad que me hace tener escalofríos. Mucha emoción de llevarla a casa. Vamos cargados, loaded. Esta es una de mis tiendas favoritas. Esta vez me falló bastante porque no hay kaijus jumbos, los cuales quería comprar. Sí me llaman muchísimo la atención otras cosas, pero la verdad ahorita quiero enfocarme en lo que le estoy metiendo japonés. Ese paquetín de ahí que tiene a Spider-Man, a Leopardón, me emocionó mucho verlo aquí. Está en aproximadamente $900. Y si hablamos de una litografía bonita, vean nada más el bus de Grendizer. Esto es toy porn del bueno. Con los pasajeros ahí, ese camión está muy locochón. $450. Estas vitrinas son fabulosas. Lo que les digo es que también una vez que ya coleccionan, tienen que tener muy en la mente que el display y el invertir en vitrinas es sumamente importante. Vamos acá a otro Mazinga, $3,500. Mazinger es un personaje que aquí demanda top dólar. Les juro, casi todos sus juguetes son muy costosos. Y chequen también el arte de las tarjetas, porque este empaque
Se usó mucho en México para los bootlegs, pero acá al revés, aquí para lo original. Y si tenían curiosidad de saber cómo era el automóvil de Messenger, aquí está. Está en $45 enterito en su empaque. Y si lo quieren ver bien, aquí también lo vendían en caja. Este está en $100. Yes, that one. Máscara de Voltron. Son muy similares a las que teníamos en México, que cuando te las ponías se llevaban a astillar o a quebrar un poquito, te picaban mucho la cara. Pero estas no, estas tienen mucho más calidad, son un poquito más elásticas. Con esta hermosa, qué detalle, ¿no? Yo voy a cantar esta canción. Mis Hunters, ha llegado la hora de comer y me los traje a uno de mis sushis favoritos. Está aquí en Akihabara. Se llama Standing Sushi Bar Uogashi Nihon Ishi. Aquí la idea es que comas rápido, que pidas tus sushis sin sentarte. Es más como tradicional, más godín. Y el Rubén y yo ya estamos aquí muertos de hambre. Y curas de mis favoritos. El uni, el erizo. Híjole, quiero uno de todo. ¿Tú qué pediste, güey? Un otoro salmón. El otoro salmón es como la pancita del salmón. Acompañé a Rubén con uno de otoro, salmón otoro, y uno de ikura, que este es mi favorito de todos, hueva de salmón. Can I have some wasabi, please? Wasabi. Picosito, Ricky Rin. Tremendo, ¿no? Un poquito de wasabi. Soyita. Este no sabe la explosión de sabor que hay en la boca. Es la primera vez que veo aquí como un lugar así de saldos. Se ve que como que lo que no quieren de los mandaraques lo mandan. Y viene la gente a agarrar gangas, ¿eh? Hay varias cosillas que se ven buenas, no sé si hay que rascarle. Está muy chiquitito el lugar. Estaba viendo esta pista de Hot Wheels. Vean nada más aquí con su catálogo y todo. Sizzler japonés. ¿Ecual deska? Oh, How much is it? okay, I'll try to check. You know this place? Huh? You know this place? No. This place is, we can decide prices. I mean, we can conversation. Ah, okay. How much you wanted? I can't take this back home because it's so big, but I Yeah, want you're to right. show like people how much it costs. 2,000 yen. 2,000 yen, Yeah. $20. Good price. Les digo, es como el saldito que van limpiando de lugares. Está chido encontrar este lugar, No me había topado con nada así. Miren el de E.T. Les apuesto que ya han de haber visto alguna cosa que sí se llevaría. Chicas Hunters, ¿están listas para darse las 3? ¿Qué onda aquí? Sailor Moon empacaditas. Chulas, ¿no? Esta de Bandai me gustó. Estas chiquitinas también están con todo. 22, 25, un poco más modernillas. Estas son las reliquias de aquí. Sailor Moon es algo que marcó bastantes infancias, entonces por lo cual, al ser nostálgico, es buscado. Estas cajitas de aquí que incluyen así como barniz, labial y aparte los báculos de la Sailor Moon. Están padres, ¿no? Madre mía, no he visto el precio. $400. Algo que he notado mucho aquí en Japón es que también las mujeres coleccionan, pero así de hueso colorado, duro. Aquí el juguete occidental también es exótico, entonces se lo traen, lo compran en eBay, lo exportan. Y aquí hay mucha gente coleccionándolo. Así como nosotros vemos raro lo japonés, ellos ven raro lo occidental. En esta zona que ven aquí, la gente trae sus juguetes a vender. Traes tu colección, traes tus piezas y ellos te las valúan y te pagan conforme lo que les conviene.
Después lo etiquetan, lo catalogan y lo venden. El otro día me tocó ver que trajeron a vender una colección de Ultramanes y le dieron creo que como $200 al señor, y solo uno de ellos me lo querían vender en $800. Se ve que sacaron la chida ese día, pero veo que luego hay gente que va, vende sus cosas y lo ves acá luego comprando. Entonces esto es un vicio literal, Es Andrómeda, primera armadura, y Andrómeda con otra caja. Uno está en 200, el otro en 250. Este vemos que aquí en la caja tiene como la impresión para que puedas verlo con armadura. Se me hace algo alto para una Andrómeda de primera armadura, pero pues vamos a darnos los tres, ¿no? No, sí está chulo, me quedé sin palabras. Y aquí en este viene la promo de las armaduras de plástico, las cajas. ¡Qué bárbaro! Estas promos son las raras. Conseguir estas cajas ahora es casi imposible. Necesito aprender algo de japonés, ya, urge. Anda, cocha. Vean nada más, está impecable. What year is this? 40 years ago. Chales ojitos porque nos vamos para casa. Ándale, así te quería encontrar. A ver, tienen de Macros, tienen de Gundam. Llevar uno y uno de Gundam, 2 de Macros, $15. Muy buena pieza, la verdad, se van a casita. Antes de irme quería mostrarles cómo son los contrastes. Por ejemplo, esta pieza de 1000 máscaras mexicana, que es algo reciente, $68. Para ellos se ve que es algo extraño, para nosotros es algo muy común. Pero bueno, cada quien. Y este auto de carreras de Mazinger, les digo, no para uno de ver. Para donde voltees siguen saliendo y saliendo reliquias. Flower Power. Ya me decidí, adivinen a quién le vamos a llevar este regalito. Al amor de mi vida, a la camarógrafa estrella. Mi amor, vámonos. No me cree que le compré un regalo. Así es él, ustedes saben, tiene el alma podrida. Cierra los ojos. Espera, no los abras, Quería que fuera en un lugar especial, por eso te traje aquí. Ya puedo abrir los ojos. Ya. No. Oye, de caja original, o sea, de la caja nueva lo sacaron. No es cierto. ¿Qué tal? No manches, gracias, Te la hermano. Gracias, hermano. Súper. Con este me estreno, Really, nigga? O sea que te vuelvo a estrenar. Esta tienda de Mandarake es la especializada en puro art toy. ¿A poco no? Los colores son magníficos. Este artista que está aquí trabaja en colaboración con Goto-san. Sus piezas se cotizan cañón. Por ejemplo, vean esto. Este exclusivo, $2000. Son unas joyitas, ese transparente, $600. Y el mismo cuerpo lo usa para ir transformándolo. Si se fijan, la base es la misma, le cambia brazos y le cambia cabeza. Y varios de ellos tienen el toque especial del buen Goto-san. Nos topamos con un hunter, Adrian, right? Yeah, Adrian. Nous sommes tous des chasseurs de jouets. We are all toy hunters, right? Yeah. Nice, ya se la saben. Y en esta vitrina me topo con uno de mis art toys favoritos de España, Guananeco, Javier Jiménez. Un abrazo, mi hermano. Tienen aquí tu trabajo, hermoso, hermoso y cotizado. Vamos, chicas, comprando Sofubi aquí con todo, buena selección lleva ella. Ya les había yo comentado que las máscaras y los luchadores mexicanos aquí son sensación. Aquí tenemos una de Mano Negra por $1400. La del Académico, $500. Can you show me this one, please? Mano Negra. Pues ya tras un análisis largo la vimos, la observamos bien y sí es original, es Mano Negra de los años 80 aproximadamente.
hecha por Raúl Romero. Tengo muchas ganas de comprarla, pero la verdad en este viaje traigo otras prioridades, como lo es el Sofubi, como son cosas de Saint Seiya. Lo tendré que dejar aquí momentáneamente. Yes, I want to see the Menko bag and those places, the Roshi. Yes, yes. And Yamcha over there. Yes. Is that old or no? Dragon Ball Z. Cierto. Vean nada más todo el bolsón de Dragon Ball de Menko. Buenérrimo. Y creo que es un paquete completo. No sabía que había Menkos de Dragon Ball. Pensé que eran solo más antaño. Qué buenos están. Vámonos a casita con los Menko. Y estos playsets de Dragon Ball 1986 Epoch. Los mismos que hicieron lo de la torre de Dragon Ball que compré. Wow, vean este del maestro Roshi aquí. Y el Yamcha 220. ¿Se llevarían a Roshi o a Yamcha? O los dos, no va, es mucho. Me voy a llevar este, me voy a llevar los Menko. Este paquetazo está todo por más o menos $150. Sé que es una lana, pero hay muchísimos. Yo creo que hay más de 100 y tantos aquí. ¿Quién se anota para los repetidos? Y estas esferas del dragón que son como pelotas. Y adentro traen imágenes de Dragon Ball. Está muy chido, todo está muy chido. Esto ha llegado a su fin. Fue en Nakano Broadway. Como saben, nunca sobra el dinero, siempre falta el tiempo. Creo que nos divertimos muchísimo. Se echaron un taquito de ojo. Y la neta sería imposible, yo creo, que grabar todo lo que existe en este palacio del juguete, en esta meca de lo retro, de la arqueología moderna. La verdad estoy extasiado, me voy así súper hypeado de tantas cosas que vi. Como saben, de regreso va a haber algunos videos review de lo que compré, va a haber cositas a la venta, va a haber regalos, muchas cosas. No olviden suscribirse al canal y que están viendo Mad Hunter Channel.